Bendiciones Iglesia, ¿cómo está? Dios les bendiga. Ojalá que hoy al recibir este mensaje puedas estar junto a tu familia, sabiendo y entendiendo lo que estamos viviendo, el tiempo de cuarentena, lo cual es lógico. Que al recibir este mensaje puedas estar junto con tus hijos, junto con aquellos seres queridos, ¿no? Que te toca estar en tu propio hogar. Así que te bendigo en este día y de paso, antes de ir a la palabra, aprovecho a decirte, ¿sí?, que seas consciente del uso de las redes sociales. Vos conocés que a nivel global están habiendo conflictos con respecto al uso excesivo de las redes sociales. Así que te pido, Iglesia, que seas consciente, que uses de buena manera las redes sociales, aún todo esto, porque todo el mundo hoy está buscando la manera de conectarse con otras familias, o los pastores están tratando de conectarse con sus propias iglesias. Así que si todos los hacemos de forma moderada y consciente, vamos a poder seguir practicando de esta manera, ¿sí?, los mensajes de textos visuales por sobre todas las cosas. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias le doy a Dios por darme la oportunidad, amada, de poder entregar este mensaje que viene de parte de Dios, porque también ministró mi vida primero que nada. Y quiero desearte lo mejor en este momento. Y yo sé y entiendo que cuando recibas este mensaje, también vas a recibir también la presencia de Dios a través de lo que Dios quiere enseñarnos en este nuevo día. Así que, sin más, tengo que tratar de ser detallado y de tratar de ser un poco corto por el tema del peso de los videos, porque si no nos cuesta enviarlos. Así que Dios te bendiga. Y yo quisiera hablar hoy de algo muy importante, ¿sí?, que es las recompensas de buscar a Dios. En este momento, cuando todos estamos reunidos en casa casi 24 horas, ¿sí?, más allá de aquellos que a partir de mañana tengan que salir a trabajar, pero qué mejor es entender que la búsqueda de Dios es profunda, pero que para eso tenemos que entender que Dios también recompensa el tiempo que nosotros le dedicamos en la búsqueda de Dios en el día, tanto personal, familiar, o como lo quieras buscar en este tiempo en tu casa. Yo quiero decirte que Dios te va a recompensar por todo este tiempo, en este tiempo de cuarentena, hasta el 31, y si Dios permite terminar ahí, o se puede extender, no lo sé, pero quiero darte ciertas recomendaciones sobre este tema muy importante. Y quiero leerte la palabra de Dios, y quiero que vayas al libro de Hebreos, capítulo 11, libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Quiero que entiendas que Dios aquí nos habla de una manera poderosa, y quiero comenzar este mensaje hablándote de esta manera, y lo voy a leer en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de lo que le buscan. Galardonador significa, Iglesia, recompensador, o sea que te va a recompensar por el tiempo que le vas a dedicar a Dios en este tiempo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo aumentamos nuestra fe? En la búsqueda, en los procesos que vivimos dentro de la casa, en las circunstancias que tenemos que vivir dentro de casa, en las cosas por las cuales tenemos que luchar todos los días, porque ojo, entendemos vos y yo que estás de aquel lado, que 24 horas juntos también tiene que ver con ciertas cosas que por ahí empiezan a incomodar, ciertos roces, ciertas cosas que empiezan a surgir, que no las vivimos cuando uno está afuera y el otro está acá a ciertas horas. Entonces hoy es tiempo de entender que la búsqueda de Dios en medio de cada situación que se pueda presentar en casa tiene una recompensa. Y yo te lo voy a mostrar también a través de un ejemplo de la Biblia que tiene que ver con un rey que tuvo la oportunidad de buscar a Dios, de entregarle el corazón, pero esa búsqueda le permitió estar en el reinado, y a su vez estar en el reinado tener muchos cambios. ¿Y cómo se produjeron esos cambios? A través del respaldo que Dios le dio a través de la búsqueda. Entonces quiero que me ayudes a leer a través de la palabra, y quiero que entiendas todo lo que vamos a vivir en este momento a través de esta palabra. Yo quiero que busques en el libro de Primera de Reyes, capítulo 15. Primera de Reyes, capítulo 15 nos enseña algo maravilloso sobre un rey. El rey se llama el rey Asa. Este rey era un rey, uno de los únicos responsables en aquel entonces de buscar a Dios de forma constante y continua, porque justamente en los tiempos que este hombre de Dios iba a levantarse, estaban sucediendo cosas en medio de su entorno personal. Porque, ¿por qué te voy a decir entorno personal? Porque la reina que estaba actualmente en el lugar era su abuela.
Entonces este rey lo que hizo es darse cuenta que el reinado de su abuela estaba siendo totalmente desordenado, había permitido cosas en su propia casa y eso permitía en el mismo reinado que se proliferen cosas que no eran de parte de Dios y que desagradaban a Dios. Entonces el pueblo, ¿qué le quedaba? Seguir los pasos de esta reina, introduciéndose también con falsos dioses y con malas costumbres que venían de gente de afuera. Entonces quiero hablarte de esto, que la recompensa de Dios con respecto a la búsqueda tiene que ver con todas aquellas cosas que nosotros tenemos que comenzar a analizar que no tienen que estar en nuestros hogares. Y para eso vamos a leer juntos esta palabra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 9. Y la palabra de Dios dice así, mira. Dice, en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 40 años, ¿sí? 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Escucha bien. También privó a su madre, Maaca, de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Hebrón. Escucha bien. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Escucha bien. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó: oro, plata y alhajas. ¿Qué quiero decirte con esto? Que cuando este rey obtuvo el reinado, pero dice la palabra de Dios que Asa era un hombre entregado a Dios, era un hombre que reconocía todo lo que estaba mal, ¿sí? En cuanto al pueblo, en cuanto a la familia. Escúchame, la abuela y la madre eran personas encargadas del reinado, ¿sí? De Israel en aquel entonces, pero estas personas tenían el corazón muy abierto a ídolos, muy abierto a cosas que no le agradaban a Dios. Entonces permitieron que muchas cosas empezaran a ingresar dentro del hogar, ¿sí? Por eso Asa, cuando él comenzó el reinado, y era un hombre que tenía el corazón volcado a Dios, que buscaba a Dios, comenzó a entender que dentro de su propia casa, dentro de su propia familia, habían cosas que no estaban bien y habían cosas que tenían que ser deshechas o que tenían que terminar tajantemente. Lo que dice acá la palabra, que el rey Asa lo que hizo es cortantemente comenzó a deshacer todas las cosas, pero comenzó por casa. Significa que acá dice que todas las cosas que sus padres habían ingresado al templo o a su casa fueron deshechas por él. Empezó a eliminar una por una, los dioses, las estatuas y todas las malas costumbres que habían adquirido, ¿sí? Su abuela y su madre dentro del reinado y dentro de su propia casa. ¿Qué quiero decirte con esto? Que Asa tuvo el respaldo de parte de Dios, tuvo la autoridad, las palabras, tuvo el diseño perfecto de parte de Dios para hablar con su familia, que eran aquellas personas de autoridad para su tiempo, o personas que, como así decía, como un sacerdote de casa, o como una persona de autoridad dentro de nuestro hogar, tuvo que ponerse firme y decirle: estas cosas no van más en esta casa. La dirección de Dios, el encuentro con Dios que tengo, me hacen ver, me hacen discernir que hay cosas en casa que no están siendo buenas. ¿Y qué quiero decirte con esto? Vamos a la realidad. Que dentro de nuestras costumbres que tenemos en casa, hay cosas que están tomando un control. Porque si vos me decís que estás 24 horas buscando a Dios, yo te puedo decir que quizás estamos mintiendo. ¿Por qué? Porque dentro de ahora de estar mucho tiempo juntos, empiezan a surgir cosas, ¿sí?, que tienen que ver con cosas desagradables. Y no te digo que sos una persona que habla malas palabras o que te pones a ver cosas. No, hay cosas que parecieran insignificantes, pero que están tomando un control y un dominio y están tratando de ser dioses dentro de la casa. Como por ejemplo, cuando te dedicas un tiempito a Dios y el otro tiempo es buscar la mente en otra cosa. Cuando empezamos a incluir cosas en nuestro área familiar, hacer cosas que son desagradables a Dios, o hacer, no sé, maneras o costumbres de nuestros antepasados, o hacíamos antes como familia, que no son agradables a Dios, y que Dios está diciendo hoy: yo te voy a recompensar, pero si verdaderamente me estás buscando. Yo te voy a recompensar si verdaderamente estás poniendo las reglas como son dentro de la casa. Porque te digo más,
todo lo que está ocurriendo también nos lleva a nosotros, los hijos de Dios, a poner en regla todas aquellas cosas que no están bien en casa, como escuchar música lejos de las cosas del Señor, como tener malas costumbres que no son buenas ante los ojos de nuestros hijos, permitirle a nuestros hijos que el celular sea su motivación para pasar las horas, en vez de tener juegos de las cosas de la Biblia o como los maestros les están enseñando. Yo lo que te estoy diciendo es real. Por eso Dios nos permite hoy entender que es tiempo, iglesia, de que nosotros comencemos a ver qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en nuestra casa, qué es lo que debe ser deshecho, qué costumbres son las que debemos quitar, qué clase de forma de hablar estamos teniendo en estos días, cuántos roces hay entre nosotros que debemos deshacer dentro de lo que es el diario vivir de nosotros. Iglesia, es tremendo este pasaje, es tremendo cómo el Señor usa a Asa para poder determinar lo que tiene que quitarse dentro de nuestras casas, para nosotros recuperar por completo, ¿sí?, la autoridad en nuestro hogar y que Dios reine por completo en todos los ámbitos de nuestra casa. La rebeldía de nuestros hijos, la rebeldía de nuestros esposos o de nuestras esposas, porque surgen muchas cosas, ojo, dentro de lo que es estar todo el día juntos. El hacer caso a la cuarentena, el hacer caso a todas aquellas cosas que el gobierno está imponiendo con respecto de la seguridad, de la salud. Tenemos que entender que hay muchas cosas que nosotros vamos a ser desafiados como hijos, y no por ser cristianos no estamos exentos a esto. Es más, vivimos involucrados en esta situación, en este tiempo. Pero para que vos puedas entender también el significado de estar y la recompensa que Dios da para nosotros, yo escribí dos formas. Escúchame bien. Si bien la historia de los reyes tiene que ver con dos tipos de reyes, los reyes que hacían la voluntad de Dios y los reyes que no hacían la voluntad de Dios. Conforme a las dos formas había una consecuencia. Nosotros, si vos te pones a leer el libro de los reyes de Primera de Reyes y Segunda de Reyes y los libros de Crónicas, te vas a dar cuenta que muchos de ellos no hicieron la voluntad de Dios y pocos de ellos sí las hicieron. Por eso Dios nos marca a través de la vida de Asa, uno de los pocos reyes que hicieron la voluntad de Dios, pero lo que tuvo que hacer para volver a introducir lo de Dios en su casa primeramente y luego en su reinado, y la autoridad y la recompensa que le dio Dios por hacer la voluntad de Dios. Por eso quiero decirte en esta noche, mira, que buscar a Dios tiene que ver con ser determinante en la búsqueda de la voluntad de Dios. ¿Qué significa determinante? Que pueda ser determinante en lo que tiene que permanecer en casa y lo que no. Lo que tiene que quitarse y lo que tiene que permanecer. ¿En qué sentido te lo digo? Porque si tus hijos se están flojeando por no hacer la tarea, por no estar, lo ves todo el día durmiendo, a tu esposo o tu esposa lo ves todo el día en otras cosas, buscando salirse en otras maneras y no buscando realmente la voluntad de Dios, es tiempo de que abras los ojos y que te determines como sacerdote de hogar primeramente a quitar cosas que no tienen nada que ver con el propósito de Dios dentro de la casa. Escúchame bien, dice, buscar a Dios es determinante en cuanto al uso y las formas que hay dentro de la casa. Entonces es importante, iglesia, que hoy podamos entender el propósito de Dios en cuanto a la recompensa que Dios va a derramar sobre cada uno de nosotros en este tiempo en el que estamos conviviendo, ¿no es cierto? Entonces, así también quiero invitarte a que vayas a buscar el libro de Crónicas, capítulo 14. En el libro de Crónicas, capítulo 14, dice algo tremendo allí. Habla de cómo fue el respaldo de Dios con respecto a Asa, cuando él tuvo que entender y comprender que habían tiempos de guerra, tiempos de que había muchos ataques hacia el pueblo. En la misma manera en que él comenzó a cambiar todas las cosas en su casa y en el reinado, comenzaron a haber ataques del enemigo. Entonces son estas cosas que vos vas a entender a través de la palabra que suceden cuando nosotros buscamos cambios letales dentro de nuestros hogares con respecto a la búsqueda del Señor. Y es ahí cuando el enemigo se desata también en tratar de seguir engañando o corrompiendo muchas de nuestras formas de vivir dentro de la casa. Mira lo que dice en el libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 1, dice: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años, significa paz. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto, escuchen bien,
porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Acera. Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Escucha bien. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reinado en paz bajo su reinado. Escucha, y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. ¿Qué significa esto? Que vos puedas entender que cuando está la búsqueda de Dios, la recompensa tiene que ver con que todos aquellos enemigos que se puedan levantar cuando vos empezás a limpiar espiritualmente todo tu hogar, la relación con tus hijos, la relación matrimonial, lo que mira la televisión, lo que ve la computadora, los usos racionales de las redes sociales, es que cuando el enemigo quiere venir en contra de tu vida a querer corromper más los hábitos familiares, y es ahí cuando Dios responde, respalda, porque esa es una de los premios que te da Dios a través de estar siempre sumergidos en la presencia de Dios. Y la palabra sumergidos, como el lema nuestro significa que en estos tiempos es donde la familia debe sumergirse más en la búsqueda, de buscar verdaderamente el propósito, la voluntad de Dios, de empezar a entender que Dios tiene planes que quiere cumplir con nosotros en este año y que está comenzando en este tiempo de intimidad familiar, de búsqueda familiar, sumergirnos en la presencia de Dios. Pero este rey tuvo la oportunidad de entender que todas las cosas que pasaron, iglesia, en esto de poder cumplir con limpiar el reinado, también se levantaron contra este rey, pero este rey tuvo el respaldo completo de parte de Dios, porque Dios le dio la victoria de poder limpiar. Incluso mira lo que dice, que Dios le daba el poder para poder limpiar cultos extraños dentro del ámbito de su hogar y de su reinado. ¿Qué querrá decir con ese cultos extraños? Tiene que ver con todo aquello que nosotros dejamos entrar en casa o dejamos que nuestros hijos libremente puedan hacer, expresar o pensar. Esos ya son cultos extraños. Como dice la Biblia, fuego extraño también. Estamos dejando que nuestros hijos se estén involucrando en nuestros hogares. Quiero decirte con esto que no le permitas a tus niños más chicos que se entretengan con el celular. Quítales los juegos, porque estás introduciendo cultos extraños a algo que realmente tenemos que tener como conciencia en esto que es el Evangelio. Quiero que tengas en cuenta una cosa. Tomá el control de tu casa, sacerdote. Comenzá a tomar decisiones claras, porque ahí es donde vas a ser vos completamente recompensado de parte de Dios cuando tengas que abrir tu boca a favor de tu familia. Escúchame, quiero que te vayas también al versículo 11 de Crónicas 14. El versículo 11 dice así: y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencias Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. ¿Cuántos dicen amén allí? Escuche bien. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Garar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. ¿Qué quiere decir esto? Que el respaldo de Dios estuvo en Asa cuando sus enemigos vinieron contra él, porque dice que en estos enemigos eran incontables. Entonces, cuando Asa invocó el nombre de Jehová por ayuda, automáticamente el Señor derramó de su poder sobrenatural para deshacer los enemigos de ese entonces. Y si vos lees bien el capítulo, fue sobrenaturalmente la ayuda de Dios para cuando tuvo que vencer a los enemigos. Y así es Dios cuando realmente va a recompensarnos a través de nuestra búsqueda, ayudándonos con respecto a la búsqueda, con respecto a nuestros enemigos que se puedan levantar en contra de nosotros cuando queramos limpiar nuestro hogar. Hoy es tiempo, así como te dicen, lávate las manos,
para que este virus no entre, hay un virus letal espiritual que también puede ingresar, iglesia, si nosotros no estamos en la comunión, sumergidos en la presencia del Señor. Y quiero llevarte también al libro de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 16, porque estamos en el libro de Segunda de Crónicas, ¿sí? Capítulo 14, ahora nos vamos al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 16, a partir del versículo 7. Mira lo que dice la palabra de Dios, 16, versículo 7. Dice: en aquel tiempo vino el vidente Amanaí a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. ¿Qué significa esto? Escúchame. Para que veas lo significativo de la búsqueda. Porque así como Dios te puede recompensar, también Dios te puede decir: no estoy con vos, porque no estoy verdaderamente en tu corazón. Ahora al rey de Asa le toca estar del otro lado. Después de haber tantas victorias, después de haber tenido la autoridad para limpiar su casa, empezó a desistir la confianza, la búsqueda. Se confió de todo lo que había hecho Dios al principio y ahora tuvo que pasar por otra etapa. Cuando él tuvo que discernir verdaderamente con respecto a otros enemigos, el discernimiento se le fue y quiso hacer alianza con su peor enemigo, y es ahí cuando Dios le habla a través de un profeta que no estaba haciendo malas cosas. Mira, seguí conmigo, el versículo 8 dice: los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, ¿por qué te apoyaste en Jehová? Él los entregó en